Bienvenido, amado hermano Yuri. Un muy cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta serie de estudios en el libro de San Juan. Estamos en el 10º tema y estamos explorando las riquezas del Evangelio conforme Juan nos presenta el tema en su libro. Un teólogo dijo que una vez que el libro de Juan le hacía recuerdo de su esposa, a quien él amaba mucho, pero no lograba entenderla perfectamente. Bueno, este libro muchos lo aman mucho, pero hay una profundidad muy grande, y creo que por más que lo leamos una y otra vez, parece que hay otros niveles de sentido que aún faltan descubrir. Capítulo 1 de San Juan, y quiero comenzar en esta oportunidad con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Más santidad? ¿Más compromiso? ¿Mayor consagración? ¿Más entrega al servicio? ¿Qué espera Dios recibir de ti? Ahora, es una pregunta capciosa en realidad, porque esta pregunta presupone que Dios está para obtener algo de nosotros, quiere sacar algún beneficio de nosotros, y ese concepto no es cierto. ¿Qué espera Dios de ti? La respuesta tal vez te va a sorprender, a lo mejor no será lo que tú esperabas. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, y leamos del verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Muchos se habían convertido en discípulos de Juan el Bautista. Verso 36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista había estado anunciando que viene alguien muy grande, se estaba por presentar en el escenario, había mucha expectativa, y por fin un día Juan dice: ahí está, y le pone un nombre un poco extraño: ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora, yo no sé si Andrés y su compañero Juan entendieron lo que significaba eso, pero se dieron cuenta que aquella persona era el hombre a quien habían estado esperando. Verso 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Andrés y Juan se miran y dicen: oye, ¿qué estamos esperando? Si Él es, vamos. Así que los 2 comienzan a caminar en pos de Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El Señor está caminando y se da cuenta que hay 2 hombres que están viniendo por detrás, y se da la vuelta y dice: señores, ¿qué quieren? Y creo que les pescó desprevenidos y como que no saben qué responder. Claro, si te topas con el rey de España en la calle, ¿qué le vas a decir? Bueno, uno no sabe qué decir en un momento así, ¿verdad? Y aquí están cara a cara con el Mesías, y él les pregunta: ¿qué quieren? ¿Y qué van a decir? Bueno, de pronto a uno se le ocurre decir: ¿dónde moras? ¿En qué alojamiento estás? Bueno, ¿qué pregunta es esa? Esa pregunta no tiene nada de importancia. ¿Por qué preguntar eso? ¿No? Es como hablar del tiempo, que hace mucho calor, algo de poca importancia, ¿verdad? Verso 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Andrés y su amigo Juan fueron invitados a acompañar a Jesús,
y fueron con él y pasaron el resto de la tarde con él. Claro, eso fue lo que ellos querían, ¿verdad? Tuvieron un tiempo con Jesús. Ahora, este incidente parece muy poco importante, muy cotidiano, nada espectacular, no se compara con los milagros que vienen más adelante en el libro. Uno se pregunta, ¿por qué Juan metió en su primer capítulo este incidente? ¿Es que le sobró espacio en la página y lo metió de relleno? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esto aquí? No parece ser algo de mayor importancia este pequeño incidente que acaba de contar. Pero esto no es ningún relleno. Juan no pone palabras de sobra, no añade detalles irrelevantes. Y cuando me puse a pensar en esta historia, ¿qué está diciendo Juan con esto? ¿Por qué está incluido en el capítulo 1 de su famoso evangelio? Y de pronto me di cuenta, esta historia resume todo el mensaje del evangelio de Juan. De esto se trata el evangelio de Juan. Aquí ilustra el corazón, el centro, la esencia, la maravilla de la misión de Cristo. Hay significado muy rico aquí. Así que vamos a considerar el pasaje haciéndonos dos preguntas. La primera es la pregunta que hicieron los discípulos: ¿dónde moras? Así que la pregunta es: ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde estás alojado, Señor? Bueno, la palabra morar es una palabra favorita de Juan. Aparece muchísimas veces, como más de 60 veces en el Evangelio de Juan. Se traduce permanecer, significa el lugar donde uno vive de manera permanente, ¿no? Y cuando le hacen la pregunta, ¿dónde moras, Jesús? Bueno, más adelante en el capítulo descubrimos que es Jesús de Nazaret, ¿no? Él era de ese pueblo en Galilea. Más adelante se trasladó a Capernaum, era su lugar donde tenía alguna habitación, ¿verdad? Donde dormía de noche, donde geográficamente él vivía. Pero Juan maneja este tema de una manera diferente. No está hablando de geografía, no está hablando de nuestro domicilio, el lugar donde vivimos. Está hablando de nuestro domicilio espiritual, donde vive nuestro corazón, donde vivimos por dentro. Y esto es algo que Juan ha estado hablando ya. ¿Se acuerdan el verso 18? Hemos visto ahí que Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está ¿dónde? En el abrazo del Padre. Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el abrazo del Padre. ¿Dónde vive Jesús? Él vive en el abrazo de su Padre Celestial. Esa frase denota una intimidad especial, un conocimiento íntimo. Hay una intimidad, hay un compartir profundo y rico. Y Jesús vivía a partir de esa intimidad con su Padre. Así que si hacemos la pregunta ¿dónde vive Jesús? Tendríamos que decir: Él vive en el abrazo de su papá. Y Él lo menciona una y otra vez en el libro de Juan. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 10, el verso 37, Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis, escuchen esta parte, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué interesante, la relación que el Señor tiene con su Padre lo describe como que el Padre está en Él y Él está en su Padre. Algunos lo han descrito como un mutuo inhabitarse, ¿no?
una conexión, una convivencia de las más profundas. San Juan de Damasco lo puso así: en virtud de su eterno amor, ellos viven el uno en el otro a tal extremo que ellos son uno. Fascinante relación que hay en Dios entre el Padre y su Hijo amado, una intimidad única. Es ahí donde vive Jesús. Él vive en Dios, siempre ha vivido en Dios. El Padre siempre ha amado a su Hijo. El Hijo ha vivido en el abrazo de su Padre, en el gozo del Espíritu. En el capítulo 17, verso 24, Él dijo: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que comenzara todo lo demás, había amor que fluía entre el Padre y el Hijo en la comunión del Espíritu. Un famoso teólogo inglés dijo esto: no hay nada que resplandece con mayor brillo en el Nuevo Testamento que el eterno amor del Padre para su Hijo. Este hombre señala que este es el tema de mayor brillo del Nuevo Testamento. Interesante declaración, ¿no? Esto es lo que sucede en Dios. Hay un Niágara de amor derramado del Padre sobre su Hijo, ¿no? Y Juan ha estado hablando de esto desde el primer verso de su Biblia, de su libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el estar con Dios lo menciona 2 veces como para decir: ojo, mucha atención, esto es algo importante. Lo que sucede aquí es para que prestemos mucha atención, porque tiene mucho que ver con el Evangelio. En el principio había una relación, había amor. Antes que había planetas y personas y plantas, había amor que corría en Dios. Y una cosa que Dios nunca tuvo que crear es el amor, porque Dios es amor. Ahora, hay un cuadro hermoso de esto en el primer capítulo de Juan, en el bautismo de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 33, Juan el Bautista habla y dice así: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Dios le había dicho al profeta: mira, tú vas a bautizar a mucha gente. Están viniendo, se arrepienten, se bautizan. Pero cuando en uno de estos casos tú ves bajar del cielo el Espíritu Santo como paloma y reposa sobre alguien, ese es el Mesías. Así vas a saber quién es. Y Juan dice: doy testimonio, yo lo vi con mis ojos. Cuando le bauticé había una voz del cielo y la paloma, el Espíritu descendió y reposó sobre él. Esta es la primera vez en la Biblia cuando vemos de manera clara, directa y visible la Santa Trinidad. El Padre se le escucha hablar, voz audible desde el cielo, el Hijo bautizándose en el río, y el Espíritu se mueve entre el Padre y reposa sobre el Hijo. El Espíritu se mueve entre el Padre y el Hijo. Así que hay una relación de amor especial, hay un amor espectacular. Es como que el Espíritu Santo es la expresión del amor de Dios. Es el amor que une el Padre y el Hijo y fluye entre el Padre y el Hijo y queda demostrado de manera visible en esa oportunidad. Es interesante que el Espíritu se presenta como paloma, pues en el libro de Cantares la paloma es un símbolo de amor y afecto, y tal vez es símbolo del amor del Padre para su Hijo, ese amor que fluye entre los dos. Así que en el centro del universo hay una comunidad de amor. El Padre
ama al Hijo. El Hijo ama al Padre y la relación es tan rica, tan grande, tan poderosa que el espíritu de esa relación tiene nombre. Se llama Espíritu Santo. Es una persona, es divina, pero de alguna manera guarda relación estrecha con el amor de Dios, ¿no? Parece que el Espíritu es el vínculo de amor que une a la Santa Trinidad, ¿no? Así que aquí vemos una ilustración, una demostración de la realidad de la interrelación que hay en el Trino Dios, un Padre que ama a su Hijo en el amor del Espíritu. Así que cobró visibilidad aquel día en el río Jordán, ¿no? Jesús descendió al río, el Padre habló desde el cielo y el Espíritu Santo descendió. Fue un momento trinitario, un momento trinitario. El tema de conversación fue amor y es de esperarse, porque de eso se trata esta unidad 3 en 1 de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra que se escuchó fue: tú eres mi Hijo amado. Y Cristo se encontró abrazado por el amor del Padre. Es ahí donde había vivido desde siempre. Como dijo: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vivía en la tierra, vivía en Nazaret, pero su verdadero hogar fue el abrazo del Padre, en el amor apasionado y ferviente de su Padre celestial. Cristo vivió en ese amor, con esa palabra: tú eres mi Hijo amado. Él salió disfrutando del amor de su Padre, compartiendo el amor de su Padre. Esa fue la vida y ese fue el ministerio del Señor Jesús. Así que la primera pregunta: ¿dónde vive Jesús? Jesús vive en el abrazo de su Padre. Vive en el lugar más maravilloso del universo, ¿sí? Segunda pregunta: ¿a dónde Jesús los quería llevar a estos discípulos cuando les dice: venid y ved? Ahora, ¿dónde les va a llevar Jesús? ¿Cuál es el destino? Claro, cuando los discípulos preguntaron: Señor, ¿dónde moras? Señor podía haber dicho: ustedes no se imaginan dónde yo vivo. Qué bien que me han hecho esa pregunta. Resulta que yo vivo en el lugar más maravilloso del mundo. Vive en la abundante plenitud del amor de mi Padre. Vivo dentro de ese círculo de pasión y bondad y gozo de Dios. Es ahí donde vivo. Y mi deseo es llevarles allá también. Quiero que ustedes vivan donde yo vivo. Bueno, era mucha teología para cargar en un solo saque, ¿no? Así que no dijo eso. ¿Qué dijo? Acompáñenme. A ver, vengan a ver, ¿no? Claro, iba a haber un proceso lento y largo para que ellos vayan entendiendo esta verdad, vayan comprendiendo dónde vive Jesús, vayan conociendo quién es el Padre, y paso a paso Cristo les quiere llevar ahí. Así que el resto del libro de Juan tiene que ver con Cristo llevando a los discípulos a conocer al Padre, a conocer donde Él vivía y a llevarles a que ellos vivieran también allí, ¿sí? Así que su respuesta fue en el verso 39: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba. Rabí, ¿dónde moras? El libro de Juan es la respuesta a esta pregunta. Ahora observen, cuando Juan el Bautista describió la misión de Jesucristo en el capítulo 1, él dijo: Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Claro, en realidad Juan señala dos cosas. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, y 2, Él es quien bautiza en el Espíritu Santo. Resumió la misión de Cristo con esas 2 palabras. En otras palabras, viene a darnos perdón y viene a darnos su Espíritu. Y claro, el Espíritu Santo, en eso está comprendido todas las bendiciones espirituales que tenemos por medio del Señor Jesús. Así que Cristo es el Cordero que quita el pecado y es el dador del Espíritu. Él va a bautizar a la gente en el Espíritu Santo. Y algunos dirán, bueno, ¿de qué se trata eso? Bueno, a lo largo del Evangelio de Juan, Cristo va mencionando esto. Por ejemplo, capítulo 2, cuando convirtió agua en vino, el vino es símbolo de la nueva vida y gozo en el Espíritu. Capítulo 3, cuando habla de nacer de nuevo, eso sucede cuando el Espíritu obra en la vida de uno. Capítulo 4, con la mujer samaritana, habló de fuente de agua viva. Bueno, es el Espíritu que viene a morar en uno, que trae vida eterna. Capítulo 7 habla de ríos de agua viva que fluye de una persona por medio del Espíritu. Pero donde el Señor lo explica con más detalle es al final del libro, así que vamos ahí al capítulo 14, el discurso del aposento alto. Juan 14. Verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Ahora, la palabra morada es afín a la palabra donde moras, ¿no? El similar término. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús nos quiere llevar a la casa del Padre, y lo que mayormente pensamos es el cielo. Es cierto, es parte de la respuesta, pero hay algo más aquí, La palabra morada también aparece más adelante en este capítulo, en el verso 23. Bajen al verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo harán su morada con nosotros. ¿Qué tan asombroso es eso? Y en estos capítulos tenemos el tema que Cristo va a ir y va a volver. Hay una ida y hay un retorno. Es el tema de los capítulos 14 al 16. Y a veces nos preguntamos, ¿está hablando de la segunda venida o está hablando de su venida el día de Pentecostés? Y la respuesta es ambos. Como que a veces hasta se confunden los dos conceptos. Cuando Cristo vino en la persona de su Espíritu el día de Pentecostés, Cristo viene al final de los tiempos de manera personal, y como que la diferencia entre su venida en Pentecostés y su segunda venida como se vuelve borrosa, y a veces es difícil saber si se habla de uno o del otro. Cristo va y vuelve, y no solo sucede en la segunda venida, sucede también cuando el Espíritu viene. Y cuando el Espíritu se hace presente, dice Jesús, vamos a morar juntos. Así que parece que lo que Jesús dice es lo siguiente: donde vive mi Padre es un lugar muy, muy, muy grande. Hay espacio para mucha gente, hay amor abundante para todos, hay más de lo que pueden imaginar. Siempre yo he vivido allí, y todo este tiempo he estado caminando por Galilea con ustedes, pero por dentro he estado viviendo en el abrazo de mi Padre. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Yo vivo en su casa y no pueden ni imaginar lo maravilloso es vivir ahí, el amor, el gozo.
La plenitud les dejará asombrados. Mi Padre tiene una casa muy grande y mi plan es llevarles a vivir ahí. Capítulo 4, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está hablando de irnos al cielo cuando morimos, está hablando de vivir conectados con el Padre mientras vivimos. Está hablando de estar con el Padre en esta vida, y Cristo vino para forjar esa conexión, ¿verdad? Él es el camino al Padre, Él es la verdad acerca del Padre, Él es quien nos lleva a la vida del Padre. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nuevamente observen esa frase. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En estas palabras tenemos el corazón del mensaje del Evangelio. El Padre y el Hijo se encuentran unidos en una maravillosa, deleitosa relación de intimidad, amor y gozo. Es una celebración de deleite y bondad. Es ahí donde vive Jesús y es ahí donde nos quiere llevar. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Bueno, Señor, ya lo has dicho varias veces y lo sigue repitiendo, ¿verdad? Él quiere hacernos entender esta conexión, ¿verdad? Porque Él quiere hacernos partícipes de este amor que corre entre Él y su Padre. Él quiere que vengamos a vivir bajo este torrente de amor. Esta es la idea fundamental que Cristo quiere enseñarnos en esta parte final de su libro. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Alguien como Jesús iba a venir, no meramente para estar con ellos, sino para estar en ellos. Está hablando del Espíritu Santo. Está diciendo, ¿saben? Yo puedo estar con ustedes, algunos, pero no con todos a la vez en todas partes, así que vamos a hacer algo mejor. Yo me voy a ir y voy a mandar mi Espíritu, voy a estar dentro de ustedes en todo momento, en todo lugar. Y algunos dirán, Señor, nos conviene más bien que te quedes, y más adelante dicen, no, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no va a venir el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es Cristo, ya no a nuestro lado, sino donde más lo necesitamos, en el corazón. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu no vendrá simplemente para estar con, sino para estar dentro, ¿verdad? En nuestro interior. Jesús obrando en nuestro corazón por su Espíritu. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A ver un momento, Señor, tú acabas de decir que mandas tu Espíritu, ahora tú dices que tú vas a venir. ¿Quién viene al final? ¿Es Jesús o es el Espíritu? Vendré a vosotros. El Espíritu es Jesús venido en otra forma. Es el Espíritu de Cristo. Y no podemos separar a los miembros de la Santa Trinidad, ¿no? Vendré a vosotros. El Evangelio descansa sobre 4 columnas. Hay 4 pilares fundamentales del Evangelio. Primera columna, la encarnación y vida del Señor Jesús. Segunda columna, la muerte redentora de Cristo. Tercera columna, la resurrección y ascensión de Cristo. Ahora, si termináramos ahí, serían eventos históricos 2000 años atrás. Pero hay una cuarta columna. Es el envío y la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente.
y el Espíritu trae al creyente todo lo que Cristo obtuvo por medio de su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión. Y de pronto quedamos conectados con Él, quedamos bautizados en Él, somos participantes de Él por medio del Espíritu. Así que el Espíritu hace realidad en el creyente lo que Cristo consiguió a través de su encarnación, muerte, resurrección y ascensión. Así que el bautismo del Espíritu, lejos de ser algo optativo, opcional para los más interesados, los más consagrados o para los siervos, no, es parte del paquete, es parte del Evangelio, y sin el Espíritu no hay conversión, no hay nuevo nacimiento y no hay salvación, porque el Espíritu nos une a Cristo y nos bendice con todas las bendiciones que Cristo consiguió. Así que es parte esencial del Evangelio. No es solamente para poder, para el ministerio, es parte del asunto, pero la parte fundamental es ser unidos a Cristo por obra del Espíritu, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Así que es el Espíritu que nos lleva a una conexión viviente con el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora presten atención a esta parte, verso 20. En aquel día, bueno, ¿qué día? Bueno, el día cuando viene el Espíritu, el día de Pentecostés. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Bueno, Señor, ya lo has dicho varias veces. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿y qué más? Y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Espíritu viene para hacernos entender algo asombroso, y es esto: la conexión maravillosa que Cristo tuvo siempre con su Padre, ahora es la conexión que nosotros tenemos con Él por medio del Espíritu. Es la misma frase que Jesús usa en el verso 10, en otros versos, de su relación con su papá, y de pronto esta frase nos describe a nosotros: yo en vosotros, vosotros en mí. Y el Evangelio nos trae a esta relación, la que Cristo tuvo siempre con su Padre, nos incluye, nos hace partícipes de esta celebración de gozo y amor. El Espíritu Santo es quien une a la Santa Trinidad, es el amor que fluye entre el Padre y el Hijo, y ese amor viene al corazón del creyente, viene al creyente para derramar el amor de Dios en su corazón. Ahora, ¿qué tan asombroso es eso? Hemos sido incluidos en la danza, en la celebración de gozo del Trino Dios. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, mayormente son dos temas que vienen a la mente. Pensamos en el fruto del Espíritu, o hablamos del poder para testificar. Pero hay un tercer aspecto, y este es el aspecto fundamental: el Espíritu nos une con Dios. Es el lazo de conexión, un lazo espiritual que nos une con Dios. ¿Cuál es la primera referencia al Espíritu en Santo, a la obra del Espíritu, en el libro de Juan, capítulo 5, el verso 5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, el amor no es un líquido para que se puede derramar. ¿Cómo Dios nos da su amor? Nos dio su Espíritu, ¿no? Nos dio su Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a entender la certeza y la realidad del amor de Dios por nosotros. Ese Espíritu del amor divino viene a morar en el creyente. Viene para confirmar que somos hijos amados del Padre.
Es ahí donde comienza el ministerio del Espíritu Santo. Y si vamos a andar en el Espíritu, necesitamos percibir este mensaje del Espíritu, el amor del Padre por cada uno de sus hijos. Ahora vamos al capítulo 15, siguiente capítulo, donde Cristo nos va a ilustrar, ¿verdad?, todo este tema. Veamos el verso 9. El verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado. Desde toda la eternidad yo vivo disfrutando, deleitándome, viviendo bajo las cataratas del amor de mi Padre. Es el gozo de mi corazón. Me deleito en su amor, en su abrazo. Y como el Padre me ha amado, yo les he amado, he estado compartiendo con ustedes, demostrándoles este amor. Ustedes lo han experimentado, han visto algo de este amor que yo les he compartido. La vida del Señor Jesús fue una vida como un árbol echando raíces en el amor de Dios y llevando fruto. Vivió disfrutando y compartiendo el amor de Dios, y dice a los discípulos: ustedes lo han experimentado, les he compartido esto. Y luego les dice algo más: permaneced en mi amor. ¿Se acuerdan de la pregunta del capítulo 1? ¿Dónde moras? Esta es la misma palabra en el lenguaje original. Mora en mi amor, o morad en mi amor, podemos decir. Permaneced en mi amor. El amor de Cristo no solamente es el lugar donde vive Cristo. Ahora dice Jesús, quiere que ustedes vivan ahí, donde yo vivo en el amor de mi Padre y comparto ese amor. Quiero que vivan ahí, que no se muevan de ahí, construyan su casa ahí. Ese es el lugar donde tienen que vivir. Y Cristo les llama a vivir en el sitio donde Él vive. Verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está diciendo este verso que Dios nos amará si le obedecemos. Su amor está condicionado en nuestra obediencia. Bueno, si fuera así estaríamos en problemas, ¿verdad? Creo que una comprensión más correcta es que guardar los mandamientos no es la condición, es el resultado del amor de Dios. En otras palabras, si permanecemos en el amor de Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios. No obedecemos para que nos ame, Él nos ama y eso nos lleva a obedecerle. Y luego observen en el verso 12, ¿cuáles son sus mandamientos? Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandato principal tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor que finalmente resume todos los mandamientos de Dios. Somos amados por Dios y podemos podemos compartir ese amor y podemos dar amor por más que no nos devuelvan amor, porque recibimos suficiente amor de Él como para darlo, aunque no nos devuelven. La vida del creyente es una vida en el amor de Dios, es convertirse en canal del amor de Dios. Y si hacemos eso, ¿qué sucede? Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, dice Jesús, es vivir en el amor del Padre. Eso es lo que hace danzar a mi corazón. Y si ustedes viven donde yo vivo, van a experimentar lo que yo experimento. ¿En qué consiste este gozo cuando Cristo dice mi gozo? Escúchenle a Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, que comenta sobre este versículo. El gozo de Jesús, en primer lugar, es el gozo de vivir en el amor del Padre. Él sabe que el Padre le ama, que Él nunca hizo otra cosa que amarle. Ahora, ese es el gozo que Cristo te da a ti, el gozo de saber
que el Padre te ama. Qué precioso. Cristo dice, este gozo no solo es para mí, este gozo es para ustedes, y no solo de manera parcial, quiero que sea completo su gozo. Así que Cristo nos llama a vivir en su amor. Eso nos lleva a poner por obra los mandatos de Dios, que finalmente se centran en el amor, y vivir en el amor nos llena de gozo. Ahora, ¿saben, hermanos? El diseño original de Dios desde la creación fue que el ser humano viviera recibiendo amor de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos ama, eso llena las necesidades profundas de nuestro ser y respondemos amando a Dios, amando al prójimo. Ese fue el diseño original de Dios para el ser humano. Vivir satisfecho, contento en el amor de Dios, responder y compartir el amor de Dios. Ese fue el diseño. Pero ¿qué pasó? El enemigo vino y dijo, ¿es verdad que Dios no les permite comer aquí de todo lo que hay en el huerto? Parece que Dios les está mezquinando. Dios no es tan bueno como ustedes creen. Hermanos, esa es la mentira más grande del universo. Dios no es bueno. Qué mentira. Pero creer esa mentira ahora nos dificulta recibir su amor, y de pronto ahora tenemos que buscar dónde satisfacer ese vacío, y terminamos buscando a los ídolos, poder, sexo, riquezas, fama, alguna cosa que puede llenar esto. El problema es que fuimos hechos por Dios y fuimos hechos para Dios, y ninguna otra cosa satisface el corazón del ser humano. Cristo viene a restaurar el diseño original para que vengamos a vivir bajo el torrente del amor de Dios, que satisface el corazón y nos permite amar a Dios y amar al prójimo. Así que Jesús está diciendo, es ahí donde yo vivo, y es ahí donde quiero que ustedes vivan también. Así que cuando los discípulos preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Qué pregunta, ¿no? No se imaginaron lo que estaban preguntando, pero abrieron un tema que finalmente es el tema que Cristo desarrolla en su libro. No se imaginaban dónde Jesús vivía, y no se imaginaban que Cristo quería llevarles a vivir en el mismo lugar. Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a dar a conocer el corazón del Padre, y no lo hizo en ningún lugar como cuando lo hizo en la cruz, dando su vida por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, ¿no? Que Cristo murió por nosotros. Así que cuando Cristo dice, venid y ved, bueno, los dos discípulos le acompañaron. Bueno, solamente nos da el nombre de uno, dice Andrés, el otro queda anónimo. Claro, sospechamos que fue Juan, el autor del libro, pero no está su nombre escrito ahí. No puso su nombre, y tal vez a propósito, tal vez hay una razón, porque tal vez Él quiere que cada uno de nosotros nos identifiquemos con ese discípulo sin nombre, nos coloquemos en sus sandalias y también hagamos este viaje con Jesús para conocer al Padre y para empezar a vivir también en el abrazo del Padre. Este es el mensaje de Cristo. Un famoso hombre de Dios del pasado dijo esto: el hombre fue creado para ser feliz en saber que tenía la aprobación de un Dios que se deleitaba en él. Qué lindo pensamiento, ¿verdad? El hombre fue creado para vivir feliz en saber que Dios se deleitaba en él. Cristo vino a restaurar esa relación, ¿verdad? Vino a llevarnos a vivir bajo ese torrente del amor de Dios. Y cuando el Padre dijo en el bautismo de Jesús, tú eres mi Hijo amado, ahora esa es la palabra
que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a cada hijo, Dios le dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y el desafío es aprender a vivir en el amor del Padre, aprender a vivir a partir de ese abrazo del Padre. Así que, ¿dónde vive Jesús? Él vive en el abrazo del Padre. ¿A dónde nos lleva Jesús? Nos lleva también al abrazo del Padre. Muy bien. Ahora comenzamos el tema esta noche con una pregunta. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Aquí está la respuesta. Él quiere que vivas en el gozo y la confianza de ser su hijo amado. Y todo lo demás fluye de eso. Todo lo demás fluye de eso. Él quiere que tú vivas en el gozo y en la confianza de ser su hijo amado. Un hermano dijo lo siguiente: el vivir consciente de ser amado es el eje en torno al cual gira la vida cristiana. Escuchen lo que dijo: el vivir consciente de ser amado es el eje en torno al cual gira la vida cristiana. El ministerio de Cristo comenzó con las palabras: tú eres mi hijo amado. Y con esas palabras retumbando en sus oídos, salió a servir, vivir y a compartir el amor de su Padre. Y no estamos listos para servir hasta que hayamos entendido quiénes somos de verdad. Porque de lo contrario, nuestro servicio tiene como finalidad ganar el amor de Dios. Y eso se vuelve muy pesado, ¿no? No, el servicio no es para ganar el amor de Dios. El servicio es porque hemos sido amados por Dios. Y ahora le amamos a Él y respondemos a su amor. John Wesley dijo esto: para poder ser santos en lo más mínimo, tenemos que amar a Dios. Esta es la raíz de toda santidad. Y no podemos amar a Dios hasta que sepamos que Él nos ama. Volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? Para poder vivir una vida santa, necesitamos amar a Dios. Y para poder amar a Dios, necesitamos aprender primero de su amor por nosotros. Así que no podemos hablar demasiado de ese tema, ¿no? Porque todo nace, todo fluye de ese punto de vivir en el gozo, en el disfrute del amor de Dios. Así que esa pregunta, ¿qué espera Dios de ti? En realidad Dios no está buscando recibir algo de ti. Lo único que Él quiere es esto: Él quiere que vivas cada día confiando en su inalterable amor. Y todo lo demás fluye de eso. Un autor que se llama E. Stanley Jones dijo: tenemos un asunto que atender en la vida, y uno solo. ¿En qué consiste? Vivir dentro del amor de Cristo y en unión con Él. Ese es el asunto que atender. Y claro, santidad, servicio, amar al prójimo, todo nace a partir de una convivencia con Cristo, viviendo en su amor. Y una cita más. Dijo un autor de varios siglos atrás: el más grande honor que podemos rendir al Dios Todopoderoso es vivir en la alegría, con alegría, a la luz del conocimiento de su amor. Dios queda honrado cuando vivimos gozosos en el amor de Dios. Como el Padre me ha amado, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esa fue la palabra de Cristo. Les dejo con esa palabra. Que Dios nos enseñe a vivir
en lo que es nuestra herencia como creyentes en el Evangelio, no solamente vamos al cielo, no solamente tenemos perdón, tenemos el privilegio de vivir cada día en el abrazo del Padre. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Muchas gracias.